Listo, ya está empezando a grabar. Y bueno, hoy vamos a continuar, vamos poquito a poco avanzando. Sabemos que este curso se llama... quitar, por favor, los micrófonos. Quitarlos para que yo no me distraiga, no nos distraigamos. Tú, Nasli, no. No sé quitarlo. Espérate, a ver, ¿dónde se quitan? Arriba a la derecha o a la izquierda o abajo hay un microfonito, le das para quitar. Y si no, lo que hago es que te voy a silenciar yo, me parece. Vale, ya te he silenciado, ¿de acuerdo? Y a Jaime también te voy a silenciar, ¿te parece, Jaime? Vale, muy bien. Bueno, pues de acuerdo. Elena está a admitir y tal, vale. Como no tengo ya ida para que mire la sala de espera, voy a tener que estar un poquito vigilante durante unos minutos de la sala de espera. Pero bien, vamos a continuar. Estaba comentando que... hola, Elena. Hola, buenas noches. Hola. Apaga tu micrófono, luego nos vamos a saludar. Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Vale, perfecto. Lidia también te voy a silenciar. Hay luz. Y bueno, el título de este curso, Leyes Universales, Eneagrama y Naturaleza. Hoy vamos a hablar un poquito sobre Eneagrama. Ya. El Eneagrama. Lidia, Vale. a ver si te puedo silenciar otra vez. Correcto, por favor, que no he podido. Me callaste. Ya está. Me pusiste a mí en silencio. Ah, no. Listo. El eneagrama es un estilo, una información, es un paradigma, es una propuesta de desarrollo personal, es una propuesta de diagnóstico y es una propuesta también muy interesante y tal desde muchísimos aspectos. El aspecto más famoso, vamos a decir, es el aspecto en el que tratamos sobre los tipos de personalidad. Estamos ante un diagrama que tiene 9 puntas y en cada una de las puntas hay un número y cada uno de esos números va a representar un tipo de personalidad humana. En total, 9. A lo largo de mi recorrido y tal, por lo que es la psicología diferencial, que es una rama de la psicología que estudia no las generalidades, sino las diferencias, y después de explorar muchas de las propuestas para diagnóstico diferencial, el eneagrama es lo que me pareció más profundo, lo que me pareció más introspectivo, lo que me pareció más puntero, lo que me pareció más asombroso y lo que describe, y de una manera además brutal en un momento dado, cuál es nuestra sombra, cuáles son nuestros patrones, cuáles son nuestras fijaciones, cuáles son nuestras heridas, cuáles son las trampas que nos pone nuestra personalidad que dificultan nuestras relaciones con nosotros mismos, que dificultan las relaciones con los demás, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros padres, en general incluso además todavía más con las personas a las que amamos. Y también no nos permiten ver esto y tener por lo tanto buena relación con los que se manifiesta, con la manifestación de la realidad, con nuestra sociedad, con nuestra, vamos a decir, con la especie que somos. Y entonces tenemos problemas y sufrimos. Entonces el eneagrama señala este constructo que llamamos ego desde el eneagrama de la personalidad, porque insisto que tenemos muchísimas aproximaciones al eneagrama, que es un constructo perfecto que se ha construido para poder sobrevivir a la falta de amor, amor incondicional, a la falta de armonía, de paz alrededor de nosotros, el bebé percibe, y la falta de seguridad. La falta de fe en la vida, de fe en lo que se manifiesta y en las personas y en nosotros mismos. La perdemos. Y entonces se monta un constructo que nos acompaña y nos va a acompañar toda la vida, que tiene un comportamiento, una manera de comportarse, una manera de interpretar las emociones y una manera de interpretar la realidad que está fijada.
Y entonces eso nos impide tener la libertad que nos gustaría tener para poder, bueno, pues variar nuestra percepción del mundo y poder ser más tolerantes, poder ser más compasivos, poder cambiar de opinión, poder dejar de querer tener razón. Y entonces, en ese sentido, en el momento en que uno sabe cuál es la sombra que le acompaña a uno, porque también en la sombra va a haber virtudes, va a haber talentos y va a haber también unas potencialidades brutalmente inmensas que el eneagrama también va a señalar. Entonces, en un primer momento lo que vamos es a fijarnos en la sombra y vamos a describir el ego, no vamos a describir a las personas. Las personas pueden tener algunas de estas características, pero por favor, voy a hacer un discurso un poco duro, pero no referente a personas, sino referente al ego que acompaña a los tipos 1 del eneagrama. Y también sería muy interesante que todos y cada uno de los que estamos aquí, y por tanto correspondientes con recibir esta información, veamos nuestra parte 1. Es decir, porque no solamente el 1 está fijado en ese punto, pero todos tenemos un 1 dentro del estilo que ahora voy a describir. Para ello, en mis múltiples documentos y en mis múltiples PowerPoints, he elegido uno que estaba viendo esta mañana, que pasaré con mucho gusto luego copiado, y que voy a pasar a describir, ¿no? Entonces, el tipo 1 se corresponde al que se llama el perfeccionista resentido, es decir, cuya pasión capital va a ser la ira. Es decir, es un ego enfadado, es un ego con ira. Y entendida en todas sus variantes y matices. Puede ser irritación, estar en un estado de irritación perpetuo, un estado de frustración, un estado de insatisfacción, un estado de resentimiento, impaciencia, desdén, intolerancia y rencor. Por supuesto, todos hemos experimentado irritación en algún momento, todos hemos experimentado todos y cada uno de estos, vamos a decir, de estas sensaciones, ¿de acuerdo? Pues imaginaros que esto es como algo perpetuo, solo que además uno no se lo permite. Porque no sería perfecto estar enfadado y no sería perfecto estar irritado, frustrado, insatisfecho, resentido, impaciente, con desdén hacia el mundo, intolerante y rencoroso. Porque el uno quiere mejorar, quiere ser perfecto, se esfuerza por sentirse perfecto. El elevado rigor ético y del comportamiento del tipo 1 con las exigentes expectativas que abriga respecto a sí mismo y respecto a los demás, sobre todo a las personas que le interesan o las personas que ama, le hacen percibir enseguida y sufrir la diferencia existente entre lo que para ellos es ideal y la realidad. Es decir, a ellos les gustaría que las personas fueran distintas a cómo son, se comportaran de una manera distinta, vieran la realidad de una manera distinta a cómo la ven, desde su punto de vista imperfecto. Y la realidad. La realidad se manifiesta de una manera desordenada y eso les crea muchísima tensión, porque hay un ímpetu de control de la realidad y de control, que si no les provoca muchísima ansiedad, si no tienen controlada lo que va a pasar, lo que está pasando, lo que va a ocurrir, esa necesidad de control les mantiene en un perpetuo estado de tensión. Entonces, control, tensión. Está convencido, de alguna manera, este ego, de que las personas educadas, y a ellos les gustan mucho las personas educadas, personas excelentes, personas que se comportan de una manera, desde su punto de vista, lo que significa la educación, no tendrían nunca que airarse. Y su insatisfacción se manifiesta en que lo somatiza en tensión y en tono de voz. Es decir, es una mirada a veces que se produce de una manera muy severa y un tono de voz que a veces puede ser hasta muy bajito.
pero que denota una tensión y denota una insatisfacción cuando está bajo presión, por supuesto, ¿de acuerdo? Porque esto es el ego, insisto, no es la persona. Entonces la persona es cuando mi ego está al cargo, me comporto como un uno, no soy un uno. Entonces puede ocurrirle este tipo de cuestiones. El uno es una olla a presión, cuya rabia contenida y controlada puede manifestarse de diversas formas, tales como, dos puntos. Primero, un sentido de la superioridad que tienes con respecto al resto. La irritación ante las limitaciones de los demás pueden traducirse en actitudes de superioridad profesional, superioridad estética, superioridad intelectual y superioridad también con respecto a ponerse por encima en una actitud corporal que haga ver al otro que él o ella está por encima de la situación. Otra forma sería la crítica, que es una inclinación a detectar instintivamente los errores y los aspectos negativos de las personas. Ellos son muy sentidos, son muy sensibles y esto les molesta, les hiere su sensibilidad. Entonces, así como puntualizar sistemáticamente las cosas que no funcionan, tanto por dentro como por fuera. Otra de las formas que se adquiere en el comportamiento es un perfeccionismo, una excesiva preocupación por los detalles, que si no se hacen de la manera en que él o ella dicen, puede ser una catástrofe y provoca ansiedad. Tiene que haber una debida debida a su obediencia a normas y autoridades abstractas. El uno nació como con la misión reformadora, como si tuviera una misión reformadora, una misión de hacer, es uno de los idealistas del eneagrama. Por tanto, él está proyectando un mundo ideal y se frustra porque ese mundo ideal no se manifiesta. Y entonces de repente puede caer en ser un poco obsesivo, aunque las cosas tengan que estar en vez de aquí y allá y que se tenga que decir de esta manera y no de la otra. Y luego también hay una obsesión por la mediocridad. Y hay una impaciencia consigo mismo y con los demás que se manifiesta también a través de este perfeccionismo. Insisto que el motor es la ira. El moralismo es otra de las cuestiones, es una tendencia a imponer los propios criterios y juicios adoptando un poco un tono de sermón, de reprimenda en relación con los comportamientos desde su punto de vista considerados erróneos, un moralismo que puede generar a menudo en actitudes culpabilizadoras. De todas formas diré que es uno de los grandes generadores de culpa y tal en sí mismos, ¿no? Tienen un crítico interno brutal que les genera muchísima culpa y eso les provoca ira, es decir, hay que salir de ese bucle. Otra de las cuestiones también es el supercontrol, el hipercontrol, que es la tendencia a la rigidez y a la falta de espontaneidad. La tensión provocada puede dificultar distensión, perturbar el sueño, complicar la digestión, originar problemas gástricos. Es decir, también es un ego que puede hacer que la persona que lo esté padeciendo cuando está al cargo somatice. Y tenga dolores de cabeza, pero también suele ser tensión alta y problemas digestivos. Los unos tienen su salida buena, logrando la serenidad de su corazón, dice aquí, que sería la serenidad, sería la virtud, que contrarrestaría a la ira. Es decir, la aceptación, el rendimiento, es el rendirse. ¿De acuerdo? Es algo que es muy interesante, es muy difícil de hacer, pero que sería muy interesante que uno se rindiera y tal, ¿sabes? A tanta exigencia, pudiera desarrollar un sentido del humor, ahora lo veremos, logrando mediante la práctica de las siguientes actitudes. Vamos a hacer práctica de las siguientes actitudes. Educarse a sí mismo en la afirmación de lo que hay bueno y positivo en uno mismo. Eso es muy importante porque tienen un terrible crítico interno que no les hace quedarse a gusto consigo mismo, sin atormentarse por lo que sigue siendo incompleto o imperfecto.
Somos seres humanos y tal, y por lo tanto cometemos errores y tenemos grandes imperfecciones. Y entonces, bueno, pues no pasa nada, la próxima vez lo haré mejor y con más tranquilidad. También ser conscientes de que hay distintos modos de hacer las cosas. Es decir, que a lo mejor la idea que uno tiene o la metodología de acción que uno tiene está bien, pero está muy bien también escuchar las de los demás para complementarse, enriquecerse y no poner la cruz. Transformar la cólera en energía positiva sin necesidad de juzgarla o de justificarla. Es decir, se puede reconocer que uno pueda estar enfadado, pero no por todo, sino por algo específico y tal, porque yendo de cosas específicas y tal se pueden ir resolviendo más que el cabreo generalizado. Aprender a reírse de uno mismo, es decir, es muy importante y tal que se desdramatice, porque es un ego que tiene una bajada al 4 muy fuerte muchas veces y hace un pobre de mí, hace un nadie me comprende, lo que estoy diciendo es que parece que es que cae en caldo muerto, es que es tremendo y tal, y hace de repente hay una dramatización emotiva que que sería interesante, no está mal y tal, o sea, que conecte con sus emociones, pero tratando como de, bueno, de acuerdo, me encuentro mal, me siento mal, pero no todo. Es decir, hay que lo del todo o la nada y tal, ¿sabes? Para poderlo relativizar. La paciencia, tener paciencia y apreciar los pequeños esfuerzos sin lamentarse por los errores cometidos o las oportunidades perdidas. Esto es algo que él o ella difícilmente pueden soportar cuando están bajo el auspicio de este constructo. Y luego también valorar la importancia de las cosas objetivamente sin hacer una montaña de un grano de arena, esto me ha encantado, ni de una pulga o un elefante. Es decir, que también tiene que ver con el extremo, la polaridad de sí o no, guapo o feo, malo o bueno. Es decir, estar continuamente yéndose a los extremos. También consolarse un poco con la idea de que la salvación del mundo no depende de ellos. La salvación de nada, es decir, hay que bajar un poquito para ser un poquito más humilde y darse cuenta de que a lo mejor hay algo más grande que uno, que se encarga y tal, y que a lo mejor uno lo que es un ejecutor de ello y tal, ¿sabes? Pero que hay algo más grande, que hay un sostén, que no depende de él o ella que el mundo funcione. Eso es muy importante. Y cuando digo esto parece que exagero, pero no. El ego, luego la persona puede estar en mejor nivel, puede estar en peor nivel y llevar esto de una manera más fluida, más tolerante y más serena, o poder llevar esto de una manera más agresiva, más obsesiva y más tensa. Es decir, y luego hay grados y niveles. Hablan incluso de que los unos en un gran nivel pueden ser grandes héroes, grandes profesores, grandes maestros de dar ejemplo de cómo se hacen las cosas. Es decir, cuando el uno deja de criticar y empieza a dar ejemplo, por supuesto, de serenidad, es cuando está realmente cambiando el mundo. Con ira difícilmente se cambia el mundo. Bien. Los unos fueron niños buenos, aprendieron a portarse bien, a ser responsables, a hacer lo correcto, aprendieron a controlarse con severidad, trabajadores rectos, independientes, perfectos, están en contra de las cosas, pero luego, claro, luego llega el perfeccionismo, ¿no? Es decir, que es la manera en que dices, bueno, pues si a mí solamente me valoran cuando soy bueno y hago las cosas bien, pues será esa la manera en que yo voy a transitar en este mundo, porque hay una parte de mí que parece que es horrible y la voy a reformar. Cuando entra el perfeccionismo, lo de reformarme, entonces es cuando empieza otra vez a caer en bucle y empiezan a estar en contra de las cosas, que ellos creen que luchan por mejorar y lo he hecho por ti. Ahí el ala 2 y tal puede hacer también una historia con el tema de cuánto hago y tal y que poco se me reconoce. Parecen personas muy justas y una gran moralidad, pero tienen muchas veces una muy poca aceptación del otro. Intentan acomodar a su pareja a sus expectativas. En el tema de la pareja, ahí también, bueno, pues también vamos a ver, pero ya más adelante, cómo se comportan los diferentes subtipos. Pues tenemos el subtipo conservación, cuya ansiedad va a ser el trabajo.
y el generar recursos. Eso le va a poner muy ansioso. Luego tenemos el subtipo social, navegador, sus causas, sus asociaciones, sus empresas, la causa y tal, ¿no? Que para que el mundo vaya mejor, depende, pues puede ser abogado, se puede ser juez, se puede ser fiscal, se puede ser causas sociales, legisladores, fueron grandes legisladores en un momento dado, pero se hacen antisociales cuando está él igual cargo y les parece que está todo mal hecho. Y luego el instinto transmisor, el uno transmisor, el uno también llamado sexual, ¿no? En este caso es reformar a mi pareja. Y además de una manera obsesiva en un momento dado, es decir, hacer que tu pareja sea lo mejor del mundo, a veces significa en un momento dado espantar al otro, tal, ¿no? Porque los estándares de perfeccionismo y de maneras de hacer las cosas tal para que te vaya bien, para que estemos juntos, muchas veces no son las del otro. Y entonces pueden crearse grandes dificultades, siendo además para los unos transmisores importantísimo el tema de la pareja. Entonces estamos en la tríada visceral donde el problema fundamental está en las relaciones. Es decir, hay hostilidades, hay peleas, hay territorialidades, hay cuestiones relacionadas con la autoridad. Y bueno, yo creo que con esto hemos tenido suficiente. Yo creo que hemos... está explicado, insisto en que este es el ego uno, no son los unos. Ahora mismo ya las estoy viendo otra vez porque estaba delante del documento. No he visto la cara que se os ha estado poniendo mientras que hablaba, con lo cual pues me he perdido a lo mejor seguramente algunos gestos. Y bueno, luego vamos a dar paso, por si acaso hubiera por aquí personas que disfrutan y padecen de esta personalidad. Y entre ellas yo creo que tenemos hoy una invitada muy especial que he estado yo anunciando, Nazli. Hola, buenos días. Hola, Para ti, buenas noches hola. para mí. Buenas tardes, mi Isa, escuchándote, Dios mío. Ese Bueno, ego, qué ya, horror. ya, ya, y lo que no digo, yo siempre es lo que no Más digo, lo que no dices. Ya, 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 pero bueno, yo creo que hoy he estado dura y tal como voy a estar, pero bueno, siempre con esperanza y sabiendo que nosotros no somos eso, sino que Ujú. estamos así y nos comportamos así cuando estamos bajo presión, ¿de acuerdo? Sí, señor. Muy Eso bien. no somos. Bueno, tú sabes, tú eres una especialista, cuéntanos, lo No, primero, sí, eso, preséntate. bueno, primero, Isa, muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias por hacer parte de esto, por creer y confiar en mí para la invitación. Nos conocemos hace muchos años, sí. Es un recorrido también grande. Empecé hace más de 22 años, 23 años, un proceso. Empecé también con el taller Enneagrama, donde pude identificar mi amoroso tipo de personalidad 1. Y en eso llegó las enseñanzas de nuestro amado Gerardito con su magia del amor. Entonces es un camino largo que todavía sigue con el día a día. No quiere decir que porque estemos 20, 25 años en este reconocimiento de la información, estamos más allá, ¿no? Esto es un trabajo diario, constante, a todo momento. Pero sí te puedo decir, Misa, y les puedo decir a ustedes que la vida le cambia a uno en dos. Un antes de una información y un después de la información. Y cuéntanos esto, Natli, desde tu tipo 1, hoy vamos a hablar un poco sobre la ley de la armonía, ¿no? Entonces esto sería como muy interesante que después de que nos cuentes más o menos los preceptos o lo que tengas preparado, aquello que tú quieras contarnos de la ley de la armonía, sí que nos interesaría mucho como un tipo 1 y tal, ¿sabes? Antes de empezar su trabajo de desarrollo personal y durante su trabajo de desarrollo personal, como la ley de la armonía, al reconocerla o al verla en el momento en que la reconoces, te ha ayudado para trascender algunas de las limitaciones de tu subtipo. Listo, Isa. Bueno, vamos a empezar con algo sencillo como qué es la ley de la armonía. Y sabemos que las leyes no son para creer en ellas, sino para reconocerlas y respetarlas. ¿Quieres que ponga tu PowerPoint? Porque de ellos si quieres lo pueden ver. Ok, Vale. ok, ponlo. Sí,
ponelo. Pues espera un segundo, perdóname que te interrumpa, que yo sé que justamente ahora acababas de arrancar, pero voy a ver cómo la puedo compartir. Compartir. A ver si aparece. Parece que se nos está... Ah, no, esta es la ley de la armonía, esta es mi PowerPoint, porque tenemos también el tuyo, ¿verdad? Guardar. Perdonar mi momento que yo ahora lo saco. Ah, no, tú lo que tienes es un documento, claro, Ah, perdóname. en Word, Claro, un claro. Word. Sí, yo tengo el Word, sí. Tenías un documento, vale, muy bien, de acuerdo. Pues entonces lo ponemos desde el principio, por si quieres Sí, está dirigirte con bien. ello. Vale. Sí, ok, bueno, ¿Te ve? entonces, ¿Te ve bien? sí, Vale. bueno, entonces empezamos a la ley de la armonía. Les decía que las leyes no es para creer en ellas, sino para reconocerlas y respetarlas. Cuando me di cuenta que existían leyes que rigen el universo y que son para mantener un equilibrio, siempre estará presente para todo lo que necesite un equilibrio y permite el funcionamiento perfecto del universo y que todo esté en el lugar que corresponde. Cuando entendí esa ley de la armonía, supe que es la ley que necesitamos más que todo para relacionarnos, porque es la forma en que nos relacionamos con todo lo que está a nuestro alrededor. Funciona esta ley que permite que podamos tener relaciones con personas con las cuales no estamos de acuerdo, con las cuales tienen una ideología distinta. Entonces, es respetar también que en cada persona tiene un espacio y un hábitat. Y es de respeto. La ley de armonía es la ley del respeto. No puedo invadir el espacio de otra persona, no puedo imponer, no puedo prohibir, porque estoy saliéndome de la ley de armonía. Entonces, cuando empiezo a hacer mi trabajo desde mi tipología 1, cuando no sabía todo eso, cuando sé que era manejada por la rabia, por la ira, por el resentimiento, por el perfeccionismo, cuando mi ego me hacía actuar desde la sombra, todo mi sistema, mis relaciones se dañaban, había conflicto por todo, en mis relaciones personales, en mi relación de pareja, en mis relaciones laborales, por tratar de buscar una perfección o por tratar de creer o pensar que las personas actuaran y se comportaran como yo quisiera, o porque todo tenía que estar en el momento y en el lugar preciso. Cuando ya entendí, comprendí esta ley, que es la ley que nos da el equilibrio, que es la ley que tiene que estar en armonía, porque cuando estás en desarmonía y te sales de la ley, empiezan lo que llamamos los problemas psicológicos, los traumas, las enfermedades, tu cuerpo empieza a somatizar, empiezas con rabia, a tener malas relaciones con todo, con tu entorno, y le echas la culpa a todo lo que pasa a tu alrededor. Pero cuando ya conoces la ley, ya empiezas a mirar hacia adentro, te empiezas a autoobservar qué es lo que me está molestando, por qué me está molestando. El problema es mío, el problema no es de la otra persona. Tengo que ceder, y entonces cuando vuelvo y entro en la ley de armonía y equilibramos la situación, equilibramos el momento. Lo mismo pasa en los países. Cuando los países entran en guerra un país con otro, impone leyes, impone fronteras. Entonces, ¿qué hace un país? Pone un ejército. ¿Qué hace el otro país? Pone su ejército. ¿Para qué? Para equilibrar fuerzas. Allí vemos la ley de la armonía, porque o si no sería un caos, se destruiría, habría guerras de unos y los otros. Entonces, la ley de armonía siempre la vemos desde el amor. Cuando lo que haces te da placer, te da satisfacción, te da tranquilidad, estás en la ley del amor.
Si lo que haces te genera rabia, te genera inconformidad, te genera estrés, te genera enfermedad, estás saliendo de la ley de la armonía. Entonces, es muy fácil reconocer la ley de la armonía, pero también es muy fácil salir de ella. Es facilísimo, porque en cualquier momento sale. Isa expresaba la rabia que mueve el ego de la tipología 1. Yo le añadiría a eso que había también como 3 tipos de rabia y que las he podido experimentar desde mi tipología. Es la rabia o ira manifiesta, donde hablo, grito, expreso, es una forma de ira. La otra es donde no azoto cosas o hago cosas, pero no hablo. Y la otra ira que también es la del callarse, la del silencio, la del no hablar, la del no decir, el de tragarse la rabia. Entonces te pueden decir, ¿qué te pasa? No, nada. ¿Pero por qué estás brava? No, por nada. Y esa es la rabia que te tragas y que te llena y que se convierte en resentimiento. Entonces esa rabiecita la vas guardando allí, pero va a llegar en un momento en que esa rabia va a salir. Entonces, ¿cómo hago para mantener mi armonía? Actuar desde el amor, siempre actuar desde el amor. Equilibrar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra salud. Y eso lo hacemos con la autoobservación. ¿Qué es lo que tengo que trabajar que me hace salir de la ley? ¿Qué es lo que más me molesta? ¿Qué es lo que más me molesta? Me hace salir de la ley de armonía. Y eso es lo que tengo que trabajar. Por ejemplo, estoy en un trancón. Y entonces me da rabia el trancón, me salgo de la armonía. Trancón es atasco. Trancón es atasco de vehículos. Pero si yo me quedo tranquila, me relajo, porque no puedo hacer nada, o como decía un amigo ayer, si tuviera un helicóptero, llegaría en helicóptero, pero estoy en medio del atasco, no puedo hacer nada, entonces allí vuelvo y me equilibro y empiezo y espero porque no puedo hacer nada. Entonces, hay varias formas de equilibrarnos para entrar otra vez a la ley del amor. Perdón. La ley de la armonía, ¿no? ¿Te refieres, no? La ley de la, perdón, sí, la ley de la armonía. La ley de la armonía tiene una relación con aquello que es agradable, satisfactorio, que nos produce paz, bienestar, una tranquilidad. Si estoy en paz, en tranquilidad ante un suceso, ante lo que hice, ahí estoy actuando desde la ley de la armonía. Una persona en armonía busca un equilibrio, un emparejamiento, un respeto, un ceder. Pero cuando empiezo a imponer, a prohibir, a irrespetar, a limitar, ahí me salgo de la ley. Entonces empiezan los traumas, el nivel psicológico, los problemas, tengo que ir al médico porque mi salud, empiezo a enfermarme, porque ya se maneja las cosas desde la rabia, desde la ira, desde la intolerancia, entonces no todo. Esa ley la vemos en absolutamente todo, en los opuestos, en las calles, un semáforo, es la ley de la armonía, tienes que parar en verde, tienes que seguir en verde, parar en rojo, porque si no el tráfico sería un caos. Entonces la vemos en toda parte. Bueno, entonces decimos que hay diversidad de personalidades, y en la diversidad de personalidades nos vamos a relacionar y vamos a encontrar distintas formas de pensar, de actuar. Entonces, si me engancho en una pelea con otra persona, pues el desgaste es tenaz, el desgaste es complicado, se genera un malestar y nos salimos de la ley. Es muy fácil un ejercicio que podremos hacer todo el mundo, es si el 70% de las relaciones que tú tienes en este momento son satisfactorias y el 30% tienes dificultad en las relaciones, se puede decir que estás dentro de la ley de armonía. Pero si es al contrario, que tienes un 70% de conflictos con tus relaciones y un 30% de más o menos
de relaciones armónicas, déjame decirte que el mérito es para para ese 30% que a pesar de todo nos aman, nos toleran y nos quieren. Entonces es de verificar, como decía mi maestro hermoso, no crean nada, esto es de verificar. Y ya lo deben de haber verificado con la ley porque es la satisfacción interna, es lo que yo siento. Si hago algo y me queda lo que uno dice, tengo esa espinita en mi corazón, es que no estoy tranquila, es que no actuamos desde la ley de armonía, lo actuamos desde el ego, por imponer mis ideas, porque lo mío vale más que lo que decía esa persona, y me engancho en una pelea donde hay un desgaste de la energía vital. Nuestra energía es de luz, penumbra y sombra. Entonces casi siempre mantenemos como en la penumbra tirando a la luz, pero no que nos mantengamos en la penumbra tirando a la sombra. Todos los días y a cada momento es muy fácil reconocerla y es muy fácil salirnos, pero también es muy fácil entrar. Y de eso depende de nosotros, con la autoobservación, en el día a día, en el momento instante. Todos los días van a haber dificultades y son maravillosas oportunidades de aprendizaje. ¿Qué me está enseñando esta dificultad? Entonces me salí de la ley de armonía, voy a volver para encontrar a quién le beneficia, a mí, a mi ser, a mi interior. A mí me beneficia estar en armonía, porque desarmonía me vuelvo tremenda, estoy agrediendo, empiezo a tener enfermedades, son los traumas, no me valoro, bajo autoestima. Entonces es muy fácil reconocerla cuando estoy afuera o cuando vuelvo y entro. No sé, hasta ahí, no sé si alguna pregunta, Isa, pero Muy es muy bien, sí, importante. muchísimas gracias. Espérate a ver porque tengo que volver otra vez a ver que os vea. Sí, vale. Bien. Sí, yo mientras tanto he estado ciriando y tal con pequeñas diapositivas que tenía por ahí sobre la ley de la armonía y muchísimas gracias. La verdad es que uno de los territorios comanche que tenemos en nuestra humanidad, ¿verdad, Nasli? Son las relaciones, ¿no? Sí. Es decir, que no conseguimos tolerarnos tal y como somos. El eneagrama nos ayuda por lo menos a entender, porque los unos en un momento dado piensan que los demás somos malos unos. Es decir, no, cuando ya por fin el uno comprende la manera de procesar la información de otras personas, pues puede hacerse más tolerante en el sentido de que todo el mundo tiene su razón. ¿De acuerdo? Porque yo tengo razón, es uno de los aspectos más fuertes y por los que más entra en conflicto el eneatipo 1. Puede ser como el conflicto activo, puede ser el conflicto pasivo, como tú muy bien has dicho, ¿no? Pero que ahí es donde se rompe la ley de la armonía, en el yo tengo razón. Uno de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues es interesante unir, digamos, estas dos propuestas para entender todavía mucho mejor no solo la realidad, sino los seres que habitamos en ella. Y no sé si el eneagrama también te ha ayudado a ti como uno a poder considerar otros puntos de vista o a poder ampliar tu nivel de tolerancia hacia los demás. Si pudieras hablarnos un poquito de esto. Sí, claro, Isa. Bueno, el eneagrama fue una herramienta muy valiosa, muy, muy, muy valiosa, porque aparte de conocerme a mí misma, de saber por qué y para qué actúo yo, o sea, era como saber por qué soy así, o sea, por qué actúo así, por qué reacciono así, para mí autoobservarme y para poder entender y comprender al otro, que es distinto a mí, que tiene una personalidad distinta, que a esta persona no le puedo hablar de la misma forma que le puedo hablar a uno, que le puedo hablar a otra persona, porque si es cerebral esta persona, yo tengo que utilizar otro lenguaje, otra forma para llegar a esa persona. Si esa persona es emocional, yo tengo que tener otro lenguaje, otra forma para llegar a la persona. Si es instintiva, tengo también que saber cómo llegar a la persona.
y que son diversidad de tipologías, ¿sí? O sea, que no son solo 9, sino que hay subtipos y que todos somos distintos y que cada persona necesita ser como es y que desde la tipología 1 del perfeccionismo, donde pido pues que la persona sea perfecta y que se comporte como yo quiera, porque si no es como yo quiero, a mí no me sirve, es de pensar que no. Esto es el día a día, ¿sí me entiendes? O sea, yo puedo tener la información y la tengo aquí y todo, pero se le sale a uno Ya, ya, el ya, ego ya. Por eso domina estamos aquí. y, y Claro. entonces te olvidas, pero te sales de las leyes, te sales de la ley, pero te queda esa cosa complicada. Miren, cuando uno tiene una información pasan dos cosas. Primero, yo no me puedo retroceder y devolverme 20 y pico años para que me quiten la información que tengo y dejarme así como yo estaba dormida en el mundo. ¿Sí? Mucha gente vive dormida, Sí, sí. pero resulta que yo, sí, o sea, no tiene esta información, pero resulta que cuando la información llega a uno, no nos podemos hacer los dormidos. Yo no me puedo hacer la dormida porque yo tengo mi interno, ¿cómo le llamamos, Isa? El crítico Interno que me, interno. mi crítico interno que dice, pilas, pilas, la embarraste, mira cómo te comportaste, y entonces no me puedo engañar a mí misma. Entonces no Eso es puedo, porque brillante lo que acabas de decir, porque no se puede uno hacer el dormido a partir de un momento dado. Pero sin embargo, Nazli, ¿estás de acuerdo conmigo en que a veces sin darnos cuenta de repente nos volvemos a dormir otra vez? Obvio que sí, estamos en este sistema, yo me encuentro a veces en un sueño profundo, hasta con roncada y todo. Claro que sí. Entonces, pero mi crítico interno me hace, pilas, estás otra vez, entonces empiezo a desequilibrarme, empiezo a sentir malestar, mi cuerpo empieza a somatizar. Eso es algo, o sea, si mi salud está deteriorada, si mi salud empiezo a tener síntomas, algo está pasando en mi interior. Eso es como la alarma para mí. Claro, porque sois Algo está personas que pasando. estáis muy conectadas con el cuerpo, ojalá, porque luego también hay una anestesia corporal. Sí, Y- obvio, te puedes anestesiar. A ver, había otra cosa que yo, de la ley de la armonía, que decía, bueno, si usted está en un conflicto y entonces no, yo me voy, yo no voy a pelear. Listo, vos puedes hacer eso, te vas, no peleas, entonces entras en una resignación, pero ahí no estás en armonía. Aplazaste ese evento, aplazaste ese conflicto. claro. No estás en armonía porque lo aplazaste, pero es válido. ¿Sí me entiendes? En el momento es válido porque está muy caliente la conversación, porque está muy caliente Sí, el que conflicto. se puede Lo postergar, aunque puedo, no sea lo lo puedo ideal, postergar. antes de liar la Ajá, parda. O sea, es decir, que irse en un momento dado es mejor que quedarse de cara a la ley de la armonía, pero estamos postergando otra reacción diferente a la que sí, estamos teniendo, ¿no? Ujú. sí. O sea, si a mí me da paz y tranquilidad y hay comprensión y sabiduría, más que todo comprensión. Bueno, si yo tengo la comprensión, la sabiduría está. En el evento, en el conflicto, allí está la ley de armonía y también tengo algo que lo uso mucho y que puede las enseñanzas, el que cede gana. ¿Sí me entiendes? El que ¿El qué? cede gana. El que cede con El sabiduría y que cede, comprensión, gana. gana. ¿Sí me entiendes? Uy, qué Entonces yo, difícil es eso para la soberbia, ¿verdad? para la soberbia. Entonces, sí, o sea, está de noche cuando ahorita vos me podés decir, Nali está de noche y yo, Isa, está de día, aquí yo tengo un solazón y el tenaz. Pero bueno, entonces sí, está bien, es de noche, ¿listo? Te cedo, si no me genera conflicto interno, si no me genera malestar, estoy desde la comprensión y la sabiduría y estoy en la ley de armonía. Una Pero cosa te lo que quería me preguntar, genera, Nasli, que antes de que se me olvide.
nosotros hemos escuchado mucho, los alumnos de Gerardo, el hablar sobre verdades de amor en vez de mentiras piadosas, verdades de amor, que eso me ha gustado mucho. Que es a propósito un poco sobre lo que tú acabas de decir sobre que no es darle la razón a los tontos, es otra actitud diferente y tal, ¿no? Porque también está, acuérdate, esa actitud así como un poco despectiva y tal, sabes que hay que tener cuidado de no confundirla con ceder. Sí. Entonces, eso es Son importante. como lo que El decimos desdén ese del uno que las hablábamos, men- como desdén. las mentiras piadosas, ¿sí? Las mentiras Entonces, luego, por piadosas. otro lado, de cara a las relaciones y de no romper la ley de la armonía, yo he ensayado durante muchos años de mi vida con bastantes aciertos, algunos fracasos, pero una gran considerable de aciertos, y eso es muy agradable y tal, ¿sabes? Este concepto de las verdades de amor. Para la gente que no está preparada para recibir noticias, o para la gente que de algún modo y tal, ¿sabes? Iba a no entender exacta y precisamente lo que quiere decir una verdad. Entonces aparecen Exacto. las verdades de amor. ¿Nos hablas O un poquito otro, de eso? sí, otro concepto, las verdades de amor o omitir no es mentir, ¿sí? Omitir. Ahí Omitir también, omitir, puede ser una actitud, eso es. Una cosa sí, es omitir. omitir, claro, omitir no es mentir, es si a mí el decir va a generar una angustia, va a generar un conflicto, pues lo callo, lo omito y no pasa nada y estoy equilibrando una situación. Si eso no es lo que decía Gerardito, si no es verdad, si no es necesario, pues no lo digas, ¿sí? Al menos de que cumpla las tres, que sea verdad, que sea necesario y que sea oportuno, que cumpla las tres leyes de lo que vas a decir. Puede que sea verdad, puede que sea necesario que yo le diga a la persona lo que tenga que decirle, pero de pronto no es oportuno, no es el momento para No decirlo, es no amoroso. es el lugar, no es amoroso, entonces omito y entro a la ley de armonía. Pero si yo lo digo, lo expreso y lo actúo, pues resulta que no era el momento para que la persona o la situación, porque es que cuando no hablemos de personas, sino de todo tipo de relación, relación de pareja, relación de familia, relación laboral, en todo donde yo me muevo, porque es que mis relaciones son de amplias, no es solo personal, no es solo de pareja, es también en tu trabajo, cómo te relacionas con el del ascensor, el que maneja el ascensor, el conductor del taxi, el que te vende el periódico, el de la puerta, o sea, todo es mi relación, es Sí, porque cómo me además cuando comporto. tienes una actitud, esta actitud tiene que ser de constancia, que no vale que en casa del herrero cuchillo de palo. Eso yo lo digo mucho y tal, ¿sabes? Es decir, si ya quiere uno entrar en la ley de la armonía, que entre del todo. Es decir, y que sea, nosotros, por ejemplo, una de las cuestiones en leyes universales en la naturaleza, la relación también que tenemos con nuestros animales, la relación con el Ujú. planeta, con las plantas, es decir, que la armonía está en nuestras relaciones y no solamente, pero claro, estas son las fundamentales para lo que nos ocupa, que son las relaciones con nosotros mismos y con las personas importantes de nuestra vida, porque Felipe, por ejemplo, el jueves que viene va a hacer una relación entre la ley de la armonía y la ley de la naturaleza, ¿eh? Para ver cómo es la relación, o sea, es decir, cómo es exactamente la relación de la ley de la armonía en la ley de la naturaleza, que eso muchas veces no Súper. lo hemos comprendido muy bien, porque nos parece agresivo el tigre que se come a la gacela y no lo es, eso no es agresividad, o nos Porque parece y su tal, ¿sabes? supervivencia. Claro, claro. Es decir, el poder hacer una interpretación más armónica y tal, ¿sabes? De la naturaleza en el sentido de la perfección, ¿no? Pero vamos, en el tema de la armonía, ¿no? La armonía en nuestras relaciones. Hay mucha gente que viene por aquí que está, bueno, pues en la terapia con animales, en la terapia con la naturaleza y en general con los seres que la habitan, ¿no? Y también va a ser muy interesante hacer una revisión de cómo se manifiesta la armonía en nuestro alrededor, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo un anochecer todas las noches desde mi ventana, que es que si no la veo es porque realmente mi ego está loco y tal, ¿sabes? Porque es que es brutalmente bella y armónica. Y ahí es donde yo reconozco la ley de la armonía, por ejemplo, ¿no? Esto en la naturaleza. Es un poco lo que te quería preguntar.
¿A mí o estás conmigo? Sí. Yo siempre estoy hablando Ah, contigo sí, hasta sí, dentro de un ratito que voy a empezar a hablar con sí. todo el mundo. Listo. Sí, no, es que es eso, cuando entendemos y comprendemos que el universo entero está regido por la ley de la armonía, es la que permite la convivencia de todos los seres. Entonces está permitido en la naturaleza y que todo está confabulado para la ley de armonía, o sea, Eso es para que cada cosa esté en el lugar que le corresponda y cada especie, cualquiera, tenemos un hábitat, un espacio vital, que si es invadido, pues ahí mismito se sale a defenderlo como sea, llámese cualquier cosa, cualquier animal, cualquier persona, es eso. Entonces el universo entero está regido por leyes y una de la ley es la ley la ley de armonía, que es la que permite que cada cosa esté en el lugar que esté y que permita más que todo la convivencia entre todos, porque esa es la que permite la convivencia, convivencia. que no haya caos, que no haya agresiones, que no hayan guerras, que no, o sea, entonces ahí está en todo el universo la ley de la armonía manifestándose en todo momento, en todas las cosas está en manifiesta. Hay una pregunta que hace una persona que viene un poco a colación y tal de lo que estamos hablando. Es una persona que está dudando en hacerse vegetariano. Y entonces la pregunta es qué pensamos nosotros de la carne que comemos y de cómo nos alimentamos y si esa manera de alimentarnos respeta la ley de la armonía y respeta la ley de la naturaleza. A ver, Entonces, Isa, sí. ¿la contestas tú? No, primero tú y luego si yo quiero Bueno, añadir algo. listo, yo te la voy a contestar desde mi punto de vista. Y te la contestaría de dos formas. Primero, si fuéramos vegetarianos, yo pienso que hubiéramos nacido en Oriente. Sí, o Y sea, no en nacimos África, dices, acá, ¿no? sí. Y con unas ideologías desde pequeña de que nos comemos los animales y todo. Y que la carne yo pienso que lo deja a uno no lo deja. Y es un proceso, ¿sí me entiendes? O sea, Sí. de conciencia de que si tú estás metida en un cuento, en un rollo de que, bueno, respeto a los animales, entonces eso mismo tu cuerpo te lo irá pidiendo, porque nuestro cuerpo aquí en el occidente estamos para comer la carne, la proteína animal, y si yo la dejo y la como, pues mi cuerpo y mi organismo se va a descompensar porque orgánicamente mi cuerpo ha necesitado esa proteína. Entonces, yo pienso que eso es algo que vos te deja, no que vos la vas a dejar. Entonces, será un proceso de conciencia y de por qué no. No porque ahora está la moda, ¿no? Yo pienso que ahora hay una moda vegana totalmente, entonces el que es vegano, no, pues nada, y estoy en la espiritualidad. No, es más de conciencia con tu cuerpo que comes. Yo puedo comer proteína animal, pero alimentarme bien, pero es que mi cuerpo me pide esa proteína, porque es que ya vengo comiendo las 50 años, 30 años, y entonces como, pero ya es de conciencia, o sea, cada 150.000 quien, años. por favor. Bueno, y la cuestión es que efectivamente es verdad que la ley de la armonía y tal no se produce en los mataderos o no se produce en la industrialización de la carne y que no se produce y tal en la manera en que se trata a los animales ganado para carnívoro. Es decir, este es mi punto de vista. Es decir, yo creo que se está viendo una conciencia del bienestar animal y del trato a los animales y tal que tenía que incrementarse porque si nosotros a lo mejor en los años 60 tomábamos filetes sin hormonas y sin antibióticos, ahora no sabemos cuando estamos tomándonos un filete que nos estamos tomando. Que luego, entre otras cosas, también nos estamos tomando los últimos neuropéptidos del terror del animal antes de ser sacrificado.
con lo cual pues quizás a lo mejor ahora también y tal ha salido una manera de comer carne distinta y tal, mucho más cara, de ganado bien tratado y ganado en condiciones óptimas para ser tratado, o sea, para ser nuestra alimentación, ¿no? Yo creo que va por ahí un poco el tema, ¿no? Pero yo que es una cosa que me he obsesionado, he leído mucha antropología, es decir, el sapiens siempre ha sido omnívoro, tiene colmillos, prueba científica de que es depredador y los depredadores comen carne. Pero también han comido durante tiempos de ausencia de animales frutas, es decir, que es omnívoro, ¿no? Pero vamos, esto muy interesante lo de que el cuerpo te lo pida, porque es exactamente lo que me sucede a mí. Es una vez al mes o una vez cada 2 meses en que, o sea, me levanto a tomarme un filete y tal porque el cuerpo me lo ha pedido. No forma parte de mi menú ordinario, ¿no? Y entonces es una manera de ir hacia lo que realmente me pide el cuerpo. Qué bonito. Porque yo pienso que va por ahí. Y es verdad que hay mucho ego de que yo no como carne. Eso es verdad. Se ha creado un ego en eso y tal. Sin embargo, también conozco personas que no tienen ese ego y que han decidido otro tipo de alimentación en armonía consigo mismos y con los que no lo hacemos. Sí. Es decir, que, no, que consiguen no insultarte si te tomas un filete, ¿no? Pero vamos, que te Sí, quiero decir vamos, que lo que has dicho sobre la conciencia y tal me parece muy importante y responde a la pregunta de Kim. Y bueno, pues querías comentar algo más antes de que abra micrófonos y diga una última cosa sobre la ley de la armonía, Nasli. bueno, quería como cerrar con decir que la armonía tiene una relación con aquello que es agradable, satisfactorio, que nos produce bienestar, paz y tranquilidad. Es la ley del respeto total. Para mí, la ley de armonía es respeto. Muchísimas Y gracias. Sí. eso, Isa, gracias a ti. No, ibas a decir algo más, disculpa, que habías parado. No, que dice que una persona en armonía está en equilibrio total y siempre actuando desde el amor. Y ya es muy fácil saber cuándo actúo desde el amor y cuándo actúo desde el ego. El amor me da paz, tranquilidad, satisfacción. El ego me da inconformidad, me da rabia, me da angustia, me da estrés. Angustia. Angustia, sí. Ya, Entonces, la terrible compañera del ser humano, ¿verdad? La angustia. y hacer el ejercicio que les digo, que el 70% cómo está y tu 30% cómo estás, para que nos midamos cómo estamos en armonía en nuestras vidas. ¿Ya? Sí, desde luego las matemáticas muchas veces son importantes y tal para que no hagamos películas. Sí, sí, A sí. mí No, nada es que ver. así, ¿sabes? Es que si estoy gorda, que la pesa. El otro día Cristina Moreno Sí. y yo en el programa de Un viaje sin retorno hacia la conciencia hablábamos de las matemáticas, ¿verdad, Cris? Bueno, voy a dejar de compartir Esas pantalla. que no mienten nunca, las Ya. matemáticas. No, parece que no. Pero sin embargo nosotros sí que nos contamos películas, ¿verdad? Otra Nasli, cosita es que era, no te espérate, quites del Isa, otra cosa. micrófono, Nasli, tal, porque quería saber si alguien quería preguntarte algo específicamente a ti. Ok. Entonces nos mantenemos, estoy viéndoos a todos. Elena, Álvaro, poneros todos pantalla, porque yo creo que la plataforma lo va a admitir. Gloria, Felipe, Débora, Lidia, Luz, Ana, Llorens, Irania. Vale, muy bien. Emma, ¿cómo estás? ¿Queríais preguntar, teníais alguna pregunta para Nasli y tal sobre el eneatipo 1 o sobre la ley de la armonía? Sí, yo querría preguntarte, Nadli, muchísimas gracias por tu exposición y querría preguntarte si recuerdas exactamente el momento en el que descubriste, bueno, cuando estabas en el tema del eneagrama o estudiando eneagrama, cuando descubriste, oh Dios mío, soy un 1, oh Dios mío, mi eneatipo es el 1, si lo recuerdas, ¿no? Ese momento. Sí, fíjate que sí, lo recuerdo perfectamente. El evento, preguntas, el evento cuando era niña.
Sí. ¿Eso me preguntas? Sí, cuando llegaste al eneagrama, Cuando, sí, cuando estaba en el seminario. exactamente, eso. Ok. Cuando estaba en el seminario, sí, claro. Cuando yo llegué al seminario, que te estoy hablando de hace más de 20 y pico de años, 23 años más o menos, mi vida estaba hecho un caos total. Estaba totalmente desequilibrada todo mi centro mental, emocional, instintivo. Cuando yo empiezo a hacer autoobservación y me empiezo a dar cuenta que todo lo quería, que estaba llena, ¿sabes cuál? Llena de resentimiento y de rabia. Así llegué. Entonces, por el resentimiento y la rabia fue que me identifiqué en la tipología 1, porque estaba con una rabia, pero por eso yo hablo de la rabia no manifiesta, la rabia reprimida, La ira. que se manifiesta, la ira reprimida que se queda ahí, callada pues, y que no la manifiesta. Entonces ahí fue que yo dije, me identifico en tipología 1, por la rabia y porque me molestaba que me den órdenes. O sea, es un serio problema con la autoridad. No me gusta que me manden ni que me den órdenes. Ahí también fue. Gracias. Con mucho gusto. Un shock por un lado, pero por otro lado también un consuelo, ¿no? Saber Sí, que por lo menos perteneces a un paradigma de sí. personas que les pasa lo mismo que a ti, ¿no? Ya, y que no, ya, es que uno llega al eneagrama realmente a veces en unos estados lamentables, ¿eh? Yo llegué en un estado lamentable. Bienvenida al club. Mm, Sí. Muy bien. Felipe, quería que dijeras, si te parece un poco, o que dijeras tu opinión sobre lo que hemos hablado sobre el tema de la armonía de los animales que nos comemos y tal, y cuál es tu punto de vista con respecto a eso, porque Kim luego te va a escuchar y me dijo que le había gustado mucho tu exposición. Bueno, yo creo que el problema, estoy un poco de acuerdo de inicio de lo que decían antes, que tiene que ver pues con lo que uno le pida al cuerpo, etcétera, etcétera. Y también estoy muy de acuerdo que hoy en día tenemos una industrialización de los animales, que creo que ahí es donde está el problema. Y mi teoría es que lo que hay que buscar es que lo que yo me coma venga lo hablábamos también hace 8 días, que coma tomates en la época del tomate, ya no para hablar de carne, sino también de verduras. Que los animales, yo sepa la carne que estoy comprando, que la tengo que pagar más cara, la pago más cara, que tengo que buscar al carnicero, que yo sé, cada día es más difícil porque cada día todo está más industrializado, más plásticos, más todo. Pero si quiero estar en armonía, si quiero estar en la naturaleza y si quiero lograr un equilibrio, pues tengo que hacer ese trabajo de buscar buenos alimentos, pero insisto, no es solo la carne, es que un tomate Ya. en el mes de diciembre no sabe a nada. Me estoy comiendo puras cosas con las que inflan al tomate, que Claro, es pura mentira. ya. Entonces, y que los animales tenemos que comer carne y proteína cárnica, es obvio que sí, y está demostrado que claro que también las encuentras en otros productos y subproductos, y la soja y el derivado de las hojas y la quina y la quinoa y la no sé qué, hay de todo, claro que sí, pero no pasa nada por comer carne, que tu cuerpo no te lo pide, perfecto, pero porque comamos carne no somos asesinos ni maltratamos la naturaleza. Y tú lo has vivido aquí conmigo en los Mucho, caballos. lo hemos padecido mucho también. Que yo les doy a los caballos, me regalan calabazas para darle a los caballos. Y es bestial lo que se tira de calabaza y es un problema de superproducción. Producimos a lo bestia porque hay que producir y tiran las calabazas nuevas y a mí me las regalan y mis caballos felices. Entonces, el problema no está en comer o no comer carne, es cómo comemos, qué comemos, a quién se la compramos, que yo garantice que esos animales estén bien cuidados, bien tratados, y no pasa nada. Y los animales nacen para morir y hay unos que nacen para que nos alimentemos de ellos, y si se hace bien, vamos a estar en armonía con la naturaleza, absolutamente.
Y el tigre, el lobo que mata al potro. No, eso para ya es comérselo, otro no es un tema, eso papo, ¿no? ya es que ya es histeria, eso ya es neurosis, sí, eso ya es ignorancia profunda y tal, ¿sabes? De cómo funciona el instinto y cómo funciona la danza de la presa y del depredador, ¿no? Que eso es brutal, ¿no? Sí, pero vamos a ir haciendo poquito a poco relación de unas leyes con otras porque van a estar intrínsecamente unidas, ¿no? Y entonces yo, que siempre he tenido una atracción hacia la naturaleza, hacia vivir en el campo, hacia las vistas y hacia el mar, la montaña, conozco y tal, ¿sabes? La ley de la armonía en la naturaleza y, oye, y esas tempestades, huracanes, tsunamis y asuntos y tal, algún día también tendremos que analizarlos, ¿no? Porque de armonía, ¿no, Nasli? Claro, pues es que nos aterra y por qué pasa eso y por qué pasa eso, pero resulta que debe estar todo dentro del proceso y de la compensación, porque si Son procesos de estamos autorregulación de también, ¿verdad? autorregulación, porque por ejemplo nosotros aquí en Cali veníamos de aquí es trópico, ¿saben? Pues, y veníamos de unos soles, un calor, 37 grados y todo, cuando de un momento a otro llevamos 3 días de lluvia y llovió y llovió. Entonces, ¿qué pasa? Pues necesitaba equilibrar porque ya las plantas, los animales, entonces, o sea, ya lo de los huracanes, los tsunamis, pues ya ahí yo pienso que nos tocaría manejar la ley de correspondencia, mi Isa, para Sí, mirar, a eso analizar, iremos a la ¿no? siguiente ley, efectivamente. Ese es otro cuento, sí. Muy bien, esto. Jorge, ¿apareces por fin? Hola. Aparezco, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Nos puedes hablar un poquito y tal de cómo la ley de la armonía eneatipo 4, que vamos a ver eneatipo 4 y tal, sabes, más adelante, pero en concreto y tal, ¿cómo te ha llegado la ley de la armonía en tu vida? Si puedes, porque Jorge también es un estudiante de leyes desde hace 22 años conmigo. Nasli es directa, pero nosotros dos nos llegaba la información, ¿te acuerdas? Sí, correcto. Llegaba a cuentagotas. No, nos llegaba. Al final la conseguíamos, déjate. Álvaro, tú y yo no dejamos que no llegue. Bueno, muy bien, Isa. Yo rescato de esta exposición que hizo Nasli, que me encantó, algo que me impacta a mí de manera muy concreta, y es el hecho de que haya mencionado que la ley de la armonía es la ley de las relaciones. Si alguien, estadísticamente hablando, en temas de enneagrama tiene malas relaciones, pues yo creo que es el eneatipo 4, ¿no? Realmente es un trabajo yo creo que de toda la vida para el eneatipo 4 el poder lograr relacionarse bien, en principio consigo mismo, y como no consigue relacionarse bien consigo mismo, le cuesta muchísimo trabajo relacionarse con los demás, claro. porque no se acepta, porque no se quiere, porque no se valora, y proyecta eso también en sus relaciones con la demás gente, ¿no? Al grado de que no llega a creerse que alguien le considere valioso, importante o es algo que tiene común el eneatipo 1 con el eneatipo 4, es decir, cuando el ego está al cargo, no una magnífica relación con uno mismo, ¿no? Así es, y por ende una muy mala relación también con los demás, le cuesta mucho. Fíjate que como tipo 4, Isa, una de las características que la gente me ha dicho respecto a mí, una cualidad positiva que tengo, es que consigo ver valor en todas las personas. Yo encuentro cualidades valiosas en todas las personas, y es verdad, es así, es una cualidad intrínseca del tipo 4, tiene esa capacidad de ver valor en donde muchas personas no lo ven. Pero al mismo tiempo también tiene una capacidad muy grande de desilusionarse, de frustrarse con las personas y de echar para atrás, ¿no? De tirarlo todo a la borda en un gesto, en un mal rato, en una mala interacción, ¿no? O sea, se desilusiona por completo y pasa ya de largo de la relación. Entonces, para mí es muy interesante esto que comentaba Nasli, el hecho de tener un termómetro, ¿no? Y ver cómo está tu vida realmente. Por ejemplo, en el tema de las relaciones, ¿qué porcentaje de relaciones consideras positivas? Yo en este momento de mi vida, en un análisis objetivo, podría decir a lo mejor que estoy en empate, que estoy 50-50, ¿no? No estoy ni tan mal, ni tan bien, pero es verdad que en muchos momentos de mi vida he estado en 70% mal y 30% yo también. Bien, ¿no? Sí, yo creo que todos. Y ahí cabría preguntarse, ¿no? O sea,
Dios mío, cómo es que me han soportado? ¿No? ¡Qué santos! Sí, lo que, me ha llamado la atención lo que decía Nasli de, entonces los que te han aguantado y tal, darles las gracias al 30%. Sí. Tremendo. Entonces, yo creo que esa es una parte interesantísima, ¿no? A nosotros nos encanta filosofar, Isa, nos gusta mucho teorizar, nos gusta mucho estudiar, pero es verdad que el punto más flaco o el punto que me ha costado mucho más trabajo a lo largo de toda mi vida es el tema de las relaciones. El tema de las relaciones. Ahí es donde tengo la pata coja, ahí es donde generalmente tengo el mayor reto y el mayor conflicto, porque me llevo muy bien con los libros, me llevo muy bien estudiando, me llevo muy bien en la cabeza, pero luego ya bajarlo al día a día en relaciones laborales, de pareja, de familia, ahí es donde generalmente peto y es donde generalmente ya no me va tan bien, y a veces el ego no te permite realmente darte cuenta que ese es un termómetro muy objetivo para que realmente veas qué tal estás haciendo las cosas. Para mí es fundamental eso que mencionó Nasli y lo más rescatable con lo que yo me quedo de esta charla. Fíjate que estaba leyendo a String, a Fernando String. ¿Tú te acuerdas que hace mucho tiempo estábamos leyéndole? Bueno, pues ha salido por mi ordenador un artículo en el que hablaba sobre que la fijación del 4, él le llama decepción. No le llama melancolía y tal, ¿sabes? Es decir, y a la fijación del 1 le llama rencor. Es decir, que este es un primo hermano del resentimiento, ¿no? Gracias, Jorge. Yo quería saber si Pons Barber quería decir algo y tal, ¿sabes? También es un disfrutador y padecedor, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿verdad? El micrófono, que lo tenéis silenciado. No, me he sentido muy identificado con lo que ha dicho Nasli, porque, por ejemplo, llevo unos días, bueno, yo actúo bajo el 1 transmisor, ¿no? Y llevaba unos días un poco con tensión, somatizando, dolor de espalda, aunque hiciera deporte y tal, ¿no? Y hoy ha sido como ya me he despertado un poco nervioso tal, y con algún tema en mi cabeza, y he tenido una reunión con mi padre, que es un 1 social, y bueno, ha sido una reunión de 5 horas por la mañana y es que quería matarlo todo el rato. Ya. Entonces, y lo que sentía era, bueno, veía a mi padre, veía que mi padre ira todo el rato, rabia. Habéis enumerado unas cuantas sensaciones o emociones, ¿no? Y es que era todo, ¿no? Y te das cuenta, bueno, después... Entonces lo has tenido que estar pasando muy mal esta mañana, ¿verdad? Sí, esta mañana la verdad es que ha sido una reunión agotadora. He llegado a casa destrozado y dices, pero ¿y por qué? ¿Sabes? Porque pues después lo he comentado con Carolina, tú la conoces, una colaboradora mía, y dice, no, yo te he visto bien, tal, pero es que la procesión iba por dentro, claro, y quería matar a mi padre todo el rato, ¿sabes? Ahí es donde le llaman la virtud enojosa. Es decir, que está uno virtuoso, pero en el fondo oye una especie de fuego, una olla a presión, ¿no? Sí. Que estás contenido. O también ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? No, nada, pero por dentro estás muerto de la ira, muerto de la rabia. Y esa es la ira contenida, sí. Te entiendo perfectamente. Yo soy... Es decir, si me preguntan, tengo tendencia a decirlo, pero es decir, como también lo habéis comentado antes, estoy aprendiendo a callarme si no es adecuado el comentario, ¿no? Entonces, claro, si me preguntan algo que a mi padre le puede ofender o que le puede sentirse criticado, pues ya no lo digo, ¿no? Pero es como que me lo... Bueno, no sé. Bueno, es que también es verdad que conociendo el eneagrama tienes muchos más recursos que si no tuvieras el eneagrama, ¿no? Es decir, sabiendo que tu padre es malo para la crítica y tal, sobre todo como cualquier uno, o sea, si ya tienen un crítico externo, si les sale un crítico externo ya es que se mueren de crítica, ¿sabes? ¿No? Y hay mucha susceptibilidad a la crítica en un uno, le matas dándole. Es decir, hay que darle siempre una salida y tal, ¿sabes? Eso es una de las metodologías con un 1. Siempre darle una salida. Porque es que les sale un tumor, es que es brutal lo que puede ocurrirles por dentro, mientras que están virtuosamente enojados,
¿sabes? Y eso es, claro, porque no es como un 8 expresa sus emociones. Y además, ¿sabes? Pero un 1 no, uno se va a mantener, ¿no? Entonces lo que sí Nos enojamos, Isa, no, perdón, nos enojamos con elegancia, que no se enoje. Sí. A veces la perdemos también. El 1 transmisor, sí. Hay un 1 que es más explosivo y tal, ¿no? Que es el 1 transmisor que hay veces que no puede. O sea, está en la electricidad y tal que tiene explosiones de rabia. Y entonces puede ponerse muy agresivo en un momento dado. Esto es una cosa, la rabia y la agresividad y tal, ¿sabes? Es decir, está más bien en la agresividad activa, explosiva, en el 1 transmisor. Que luego, por otro lado, y tal, por lo menos tiene un tubo de escape. Sí. Claro. Pero, por ejemplo, Isa, a mi marido, que es el padre de Juliens y que... Sí, hola, Ana, sí. Hola, ¿qué tal? Pues la ira es que es muy poco consciente de la ira que tiene. No, no lo es. No lo es, exacto. No. Bueno, pues eso, vale. Y entonces por eso quería yo que escuchara. Sí. Porque bueno. además, es decir, a uno le puede en un momento dado doler el verlo tan claro, pero es que hay que pasar por ese dolor, ¿no, Nasli? Claro, es necesario pasar ¿No, por ahí. Llorens? Sí, sí, sí. Y tanto. Hace pupa y tal, ¿sabes? El verte delante de un espejo que no has visto nunca, pensando que tú estabas estupendo y tal, ¿no? Sí. Bueno, que bueno, que realmente el uno se cree que realmente es virtuoso. Es que él se lo cree. Es lo que iba, en general, ¿no? Lo que me ha pasado hoy es que yo veía a mi padre como porque estábamos como planteando cómo hacer unos equipos, ¿no? De personas. Entonces, yo veía que mi padre, pues, veía a las personas en blanco y negro, ¿no? ¿Es así? Y todo el rato, Es que claro, después yo me he dado cuenta de que yo estaba viendo a mi padre igual, y lo criticaba por eso, pero yo a la vez se lo estaba haciendo a mi padre. No podía aguantar a mi padre, y después me he dado cuenta y digo, joder, mi padre está... Si no fuera por mi padre, no estaríamos haciendo todo esto, ¿no? Entonces, bueno, la ley del espejo supongo que es eso, ¿no? Pero... Sí, mucho. Y luego también en el tema de esto, dos autoridades, porque también, aunque tú seas su hijo, tienes ese uno y tal, que te da autoridad y tal, ¿sabes? Sí. Que te refleja autoridad, es una de las síntomas, ¿te acuerdas? El conflictos con la autoridad, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ahí está, ¿no? Y entonces, bueno, pues el hacer un poquito de rendición y ceder, que es una cosa muy difícil de hacer, pero que Nasli estaba hablando sobre ceder, que cuesta muchísimo ceder. Entonces, esto lo sabemos, yo creo que todos, o sea, no solamente el uno, pero el uno tiene que saber lo difícil que es ceder, y sobre todo ceder la razón, que es como su arma fundamental, porque además es que tiene razón el uno, lo que pasa es que tener razón y tal no te da la felicidad. Isa, hay otra cosa que quería decirle. Siempre la energía se va a equilibrar por lo más bajo, ¿sí? Si nos conectamos. Entonces, si yo me conecto desde la agresión, desde la rabia con esa persona, la energía se equilibra desde lo más bajo. Pero también puedo equilibrarla con el que tenga más sabiduría y comprensión. Si soy yo la que tengo más sabiduría y comprensión que mi padre o mi hermano, pues yo logro equilibrar porque soy yo la que tengo, pero si yo me emparejo con la persona que no tiene la información, que no tiene la comprensión, pues estoy en el mismo nivel de él, me bajo y me equilibro en el mismo nivel de... Era una pregunta que te quería hacer o que quería poner encima de la mesa, y es, si uno conoce la información, en cierto modo uno es más responsable que el que no conoce la información de la relación, ¿verdad? Claro, claro que sí. Cajón. Es lo mismo si estás con un niño. Claro. ¿Quién es el adulto ahí? Claro. Pues uno. Entonces, si yo soy la de la información, yo la tengo, pues ¿cómo voy a esperar que la persona que no tiene la información, que no sabe qué es la ley de armonía, que no sabe que si si me da agresión, pues yo voy a recibir agresión, entonces estoy dando agresión, pues voy a recibir agresión. Pero si él me está dando agresión y yo estoy utilizando mi sabiduría y mi comprensión, pues esa agresión rebota y volverá donde él, porque aquí para pelear se necesitan dos.
pero ¿cuál es la que tiene la mayor información? Entonces, pero igual eso se nos olvida, ¿no? En un momento... Sí, pero hay que recordarla. Es decir, a mí me ha tocado recordarla muchas veces. Porque sí, total. Los armónicos emocionales, que somos los 4, 6 y 8, tenemos que cuidar mucho la primera reacción. Y entonces es muy importante, esto ya hablaremos de los armónicos, no os preocupéis, esto va a durar mucho, pero hay 3 tipos que ante la frustración o ante la, ante la decepción, reaccionan emocionalmente. Y entonces, bueno, pues efectivamente esto he tenido que cuidar mucho mis reacciones emocionales, porque es verdad que en las relaciones las personas en un momento dado, si uno se descuida, está dormido o distraído, de repente te pones a hacer peleas que ya no se corresponden con tu nivel de sabiduría. Te han llevado al infierno en ese momento y tú te has dejado además, porque además tú sabes lo que está pasando y la otra persona no. Entonces es interesante que no nos empanoyemos con la sabiduría, sino que todo lo contrario, que nos parezca una gozada el poder formar parte de la solución. Y esto es una frase que les gusta mucho a los unos. Y solucionar es no montar una pelea en la reunión con tu padre, Llorens, en este caso, porque finalmente quien te vas a llevar el gran disgusto eres tú. También él, ¿no? Pero tú además encima con sabiduría y tal, ¿no? Es decir, y ahí da igual que uno tenga 80 años y otro tenga 12. El nivel de sabiduría no se cuenta por edad, sino pues se cuenta por cuando uno acoge, escucha y recibe la información. Y yo estoy absolutamente convencida de que en tu caso, Llorens, está siendo recibida la información. ¿Hay algún hito por aquí que yo me esté perdiendo, independientemente de Llorens y de Nasli? ¿Hay alguien que se identifica con el tipo 1 aquí? Ya sé que tú no, Irania. Luz no es un 1, ¿verdad? Luz Arango. Yo creo que conozco a Luz. Isa. Hola. Isa. O sea, yo cuando escucho... hola, Débora. Perdón, es que has preguntado. Yo cuando escucho hablar de los 1, te lo juro que pienso que soy 1. Porque es que no puedo estar más cerca, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que antes has dicho, la diferencia es que el 8 es todo sus emociones. Claro que nosotros pasamos de la elegancia completamente, ¿no? Y tal. Pero es que ese perfeccionismo, lo que tú decías antes, sermonear a los demás, porque sabemos lo que estaría perfecto. ¿Y por qué no te cae en la puta boca? Y luego estás siempre controlando. Débora, es tu conservación lo que te hace perfeccionista. Ah, vale. Eso es. El 8 conservación es un pseudo 1 en ese sentido. Es decir, puntilloso, detallista, yo tengo razón, corregir, decir que las cosas están mal hechas, ponerse en ira cuando las cosas, las expectativas que uno que se ha creado que son justas no lo son, y eso le ocurre muchísimo al 8 conservación. También le puede ocurrir en un momento dado a los otros 2 subtipos, pero sobre todo y ante todo al 8 conservación. Así que no me extraña que hayas visto cosas de 1 en ti. Y efectivamente son para trabajarlas independientemente de que no seas 1. Y luego la ley de la armonía, por ejemplo, ¿alguien me puede explicar cómo haces para aplicarla cuando, por ejemplo, alguien te llega tarde 40 minutos, pero siempre, permanentemente? ¿Cómo armonizas? Vale, muy bien. Pues, vamos a esperar un poco a la ley de la correspondencia, que te va a dar una explicación más objetiva de lo que te está pasando, para luego poder hacer armonía de ello. Primero tienes que entender por qué hay una persona que siempre llega 40 minutos tarde. Tiene una explicación. Pero esta ley no la explica. ¿Vale? La va a explicar la siguiente, que es el jueves siguiente, que la vamos a dar y tal, y luego ya después de esa ley nos vamos a la de la armonía para ver cómo uno se comporta después de que uno ha analizado por qué le está ocurriendo eso. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Bueno, ¿alguna cosita más querías decir, Débora? No. Vale, nada. fenomenal. Muchas gracias, guapa. Nada. Emma. Se ven como unos ojitos por ahí con una pantalla y tal, ¿sabes? Pero bueno, también se ven tus dientes, Profiden. Es que estoy ya a oscuras, espera. Bueno, no pasa nada, te escuchamos. Bueno, a oscuras. Tengo una luz muy tenue ahí, pero no se ve.
No se ve mucho. Porque con lo bella que eres y tal, no estamos Pero- perdiéndonoslo. A ver, me ha encantado la clase de la lección de la armonía. Pero, ¿sabes? Hay veces que pienso que estas cosas, como todas las clases que hemos dado en el máster, ¿no? Muchas veces, de las que hablas, que digo, madre mía, pero si esto yo ya lo he pensado hace tanto tiempo y no sabía que había una ley universal que contemplara esto. Eso es. A mí me ha dejado impactada de las 8 cosas que Natalie ha dicho dentro de su Word, y hay una que quizás no me suena mucho a la de la armonía, no lo sé, es la de todo lo que se emite acciona, reacciona y vuelve. Esa es eso Me está sonaba dentro como de a la ley de la armonía. correspondencia, ¿no? Como todo lo que, no sé, hay veces que las confundo. No sé Mira, si... en la primera, en una diapositiva que os he puesto antes, que ahora yo la tengo delante, la ley de la armonía tiene 8 postulados. Todo lo que se emite, acciona, reacciona y vuelve. Segundo postulado. Todo lo que se ataca, se defiende. Tercer postulado. Todo lo que agrada, se acepta. Cuarto postulado. Solo el amor puede transformar las bestias en hombres, en seres humanos. 5 postulado, solo la comprensión evita la destrucción. Sexto postulado, podemos manejar las situaciones y no ser manejados por estas. 7, el ejemplo es el mejor maestro. 8, todo lo que se mantiene tiende al equilibrio. Estos 8 postulados van a incluir en el resumen que os voy a pasar a todos los que habéis inscrito, para que lo tengáis y lo repaséis. Me ha encantado el que solo el amor puede transformar las bestias en hombres. Sí. Bueno, yo como... Y la bestia que tenemos dentro. Sí, sí, sí. Es decir, yo me acuerdo, fíjate, había detalles cuando yo estaba trabajando cara al público constantemente, tenían reclamaciones de vez en cuando de clientes o clientes que venían muy bravos y como ya atacando, se les veía desde el final de la planta que venían con cara de buitres, ¿no? Hacia la mesa. Y siempre pensaba, cuanto mejor le trates, mejor te tratará. Así que por muy mal que venga, intenta mantener la calma, no entrar al trapo como un toro, que le saques el trapo rojo, y trátale con amabilidad, sin que se vea ofendido, porque muchas veces cuando tratas en amabilidad a la otra persona, piensa que le estás tratando de tonto, ¿no? Y la verdad que sí que se calmaba, ¿no? Es decir, se bajaba de la burra y luego ya sí que había una charla normal, aceptando su reclamación, él aceptando disculpas o no, sí, tal, lo que fuera. Pero eso es cierto, o sea... El ejemplo es el mejor maestro. Que muchas veces cuando oigo esto ahora, desde hace 2 años, es decir, Dios mío, pero si a lo largo de toda esta vida, ¿cuántas veces hemos aplicado estas cosas por desconocimiento? Bueno, por conocimiento de que te hacía sentir mejor a ti, tú te sentías bien pensando que habías hecho bien los deberes, como bien dices, ¿sabes? Es decir, yo me sentía en armonía y en paz. No sé si había las cosas bien o mal, pero... Pues es una ley universal, niña, claro. Es una ley universal. Y otras veces he perdido el control y me he ido a mí a la 1 y he dicho por mi boca pues todo lo que no siendo dos, no necesitas irte al 1 para perder la ley de la armonía, mi amor. Mañana, el próximo día lo explicaremos. Vale. Muy bien, gracias, Emma. ¿Querías comentar algo, Irania? ¿Y tal? ¿Qué te ha parecido esta clase? ¿Qué te ha aportado? ¿A mí me dices? Irania, Emma, te he dado las gracias por tu intervención. Gracias a todos, gracias. Hola. No, pues, muy bien, nada más que, pues mi hermana es un 1, entonces me acuerdo mucho de ella, pero es todo. No tengo nada más que decir. Muy bien, pues muchas gracias, guapa. Óscar, ¿querías comentar algo? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues sí, me ha gustado mucho creo que me veo en partes de esto que hemos hablado hoy, de la crítica, que creo que es cuando estoy mal, es cuando me pongo súper criticón, súper juzgón. Creo que debe ser mi flecha del 7 Él es al un 1. 7, entonces cuando el 7 está en el 1 es peor que el 1. Sí. O sea, y cuando estaba diciendo todo esto, es que para mí ceder, o sea, miro y le he dado ya la posibilidad de que me domine, evidentemente, eso no hay problema, pero ceder pensando en que tengo razón, o sea, yo me veo allí muchísimo. Y sí, debe ser esta parte, ¿no? Supongo que Isabel, que me conoces más en eso, debe ser esa parte cuando me pongo que no estoy bien, entonces ya me pongo a mi huella, ¿no? Cuando hablemos de las flechas, veremos que sí que hay una flecha compulsiva preferente cuando el ego está al cargo, ¿no? En tu caso es el 1. Vamos a dar las flechas en otro sentido y tal, ¿sabes? En el que vamos a recuperar las cosas buenas de nuestras flechas y poder ir a los puntos de las flechas para pillar lo bonito. Pero cuando uno está en compulsión, tiene una flecha diferente y en el caso del 7 es el 1. Y luego los 4 también tenemos, no es la preferente, le tenemos pánico a esa flecha, pero también la tenemos ahí un... Isabel. Sí. Ajá, ¿en qué consiste la integración del 4 al 1? ¿Quién me está hablando? Irania. Yo, Irania. No, eso ya está trascendido, no hay ningún tipo de integración ni de desintegración. El 4 va en compulsión al 2, es decir, que cuando está bajo presión y tal, ¿sabes? Su flecha preferente, que es la compulsiva, es al 2, ¿vale? Pero también de vez en cuando nos damos paseos terribles por el 1. Okay, es decir, que de repente nos ponemos y tal, ¿sabes? Con una ira y con un crítico interno y con un odio hacia nosotros mismos y con un odio hacia lo externo, que es una jugada que el 1 y tal, ¿sabes? Le hace al 4 y tal, ¿sabes? Es decir, en ese sentido. Gracias a ti por la pregunta. Álvaro, ¿querías aportar algo sobre los sistemas? Álvaro es un especialista en sistemas. En el tema él tiene un colegio de perros y los sistemas son las familias y sus animales, que es a lo que me refiero, ¿no? ¿Cómo ves esto y tal desde la ley de la armonía? ¿Puedes hacer alguna reflexión? Bien, pues aparte de tu introducción, tenía tres puntitos a tocar donde obviamente se toca esto que estás comentando ahora. Bueno, primeramente me gustaría agradecer a Nestlé y a todos por toda esta información. De Nestlé quería recalcar lo del termómetro objetivo de este 70×30, porque justamente viene a lo que me estás comentando, Isabel, sobre las familias, sobre los perritos y sobre cómo desde una antropomorfización consciente, sobre esta humanización consciente que es el juego que hacemos, encontramos el equilibrio. Entonces ahí salía un poco el tema del conocimiento. También luego otra cosa muy interesante sobre que la energía se equilibra desde el punto más bajo. Cosas muy interesantes que tratando con las familias, pues con una jerga diferente a la que estamos utilizando aquí, pues se puede llegar a encontrar ese equilibrio, dando pequeñas pistitas. Entonces, para mí esta plataforma me da muchísimas ideas, por eso estoy muy agradecido y Nestlé, me ha encantado la objetividad esta que le damos con el 70-30 para poder encaminar el asunto, ¿no? Muchas y otras gracias. dos cositas que tenía, sí, y las otras dos cositas, una de ellas, pues ese movimiento al 1, desde la parte positiva, cuando antes de comenzar la escuela, Isabel, me comentaste, Álvaro, sería muy interesante que trabajaras el 1. Y claro, estoy súper agradecidísimo a este punto, porque es gracias al punto 1 donde más puedo trabajar mi ecuanimidad, ¿no? Él Hablando es un 4 en el enneagrama, es un tipo 4 también. Exacto, cuando mi ego está al cargo, pues me comporto como un 4 y de instinto transmisor, ¿no? Y por último, quería comentar un fenómeno muy, muy interesante que me viene a la cabeza todo el rato, que habéis estado hablando de armonía, que pasa en el Pacífico y en el Atlántico, y por Tierra de Fuego en Argentina, el Capo Horn, ¿sí? que ocurre un fenómeno muy interesante, que es este fenómeno de osmoralidad, que es cuando la temperatura del agua, ¿sí? es diferente a la salinidad, y ocurre cuando el Océano Pacífico y el Atlántico se juntan. No sé si tenéis conocimiento de ello, pero es una visión hermosa del planeta
enseñándonos un poco esto de la armonía, de dos océanos que se juntan y tienen dos colores súper distintos. Quería comentar esto, es Qué bonito. mi puntito 4 Qué para darle belleza. belleza al asunto. Qué belleza. Sí. Ajá. Muy lindo. Muchas gracias, Álvaro. Elena. Y nada más. Muchas gracias. ¿Qué tal? Le encantaba. ¿Puedes ponerte el micrófono? Sí, hola a todos. Bueno, es que yo soy bastante nueva en esto y veo que os conocéis casi todos y que bueno, ya os habéis identificado también con el eneagrama y con... Algunos, otros no. Es que yo, bueno, yo es que creo que tampoco sé exactamente qué número soy. No nos interesa tu tipo, nos interesa que qué tal lo estás pasando y que si te ha servido la información y que si la ves aplicable para tu vida y si quieres aportar algo. No necesitamos saber tu tipo, de verdad. Claro, es que como estabais hablando tal... No, es que bueno, algunos nos conocemos. Estamos hablando del tipo 1. Como voy a dar todos, si vienes, pues a lo mejor y tal en esto que son un poco paneles, lo que estamos haciendo, podrás a lo mejor ver un poquito lo tuyo, ¿no? Pero vamos, queríamos conocerte y que nos digas unas palabras. Bueno, pues la verdad es que sí me ha resultado muy interesante dentro un poco de mi desconocimiento ahora. Me ha gustado algunas frases que he escuchado, por ejemplo, siempre yo había oído lo de las mentiras piadosas y me ha gustado lo de las verdades de amor. A mí también me encantó en su día. Porque hay verdades, me acuerdo cuando mi padre le decía, papá, me voy con mi novio de viaje, y entonces le dijo a mi madre que me dijera, que mejor que le dijera que me iba a ver a los gatitos de mi tía Marta. Y entonces a mí me parecía como, ¿cómo es posible que me pida que le mienta, ¿no? Y 30 años más tarde lo entendí, eso es una verdad de amor, y tal, para no hacerle daño. Pues me ha llamado la atención. Y luego hay algo que habéis dicho que creo que he entendido que es cuando tú hablas a una persona o le dices algo, que pienses si es verdad, necesario o oportuno. Entonces me ha sorprendido y me ha parecido una buena manera de calibrar, ¿no?, las cosas que puedes decir o no. Qué maravilla. Qué maravilla, ojalá lo apliquemos, que por la boca muere el pez y metemos la gamba muchísimo con lo que decimos, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que son 3 filtros, no uno, sino 3. Y bueno, cuando habláis de la ley de la armonía, que es como decir que en el mundo hay armonía, ¿no? Tiende a la armonía, otra cosa es que la violemos todo el tiempo. Vale. O sea, que aunque pongamos las noticias o parezca que haya caos siempre y problemas, digamos que todo tiende a armonizarse. Sí. Es lo que... Sí. Es decir, hay una ley y tal que... Lo que pasa es que es una ley que los humanos podemos violar para dejarla de violar en algún momento vistas las consecuencias. Es una manera de aprender a desarrollarse. Al ver las consecuencias de violar la ley de la armonía es cuando de repente te preguntas qué está pasando aquí y entonces te encuentras con que hay una ley que es una ley de la armonía que es interesante respetar para tener mejores resultados. Y entonces esta ley tiene unos preceptos. Hoy Nasli nos ha dado una clase magistral de la misma, pero como esto ya te digo que va a continuar indefinidamente, hablaremos mucho sobre ello porque hay muchos postulados que no están vistos y es más profunda y tiene más implicaciones, influye en la de abajo influye en la de arriba, y entonces vamos a irlo conociendo también a través de los ejemplos. Porque si no conocemos los ejemplos, por esto que te digo de los gatitos, decirle a mi padre lo de los gatitos era no violar la ley de la armonía. Porque para mí era una hipocresía, una mentira, y yo quería reivindicarme y eso es ego y eso produce malos resultados. Muchas gracias, Elena, encantada de conocerte, guapa. Marco, nos querías hablar un poco de esta, me he acordado de ti cuando hemos hablado de la angustia, que tú has estudiado mucho psicoanálisis, ¿no? Y entonces el resultado de la angustia violando la ley de la armonía, ¿nos puedes decir algún par de frases significativas sobre ello? Hemos dicho bien, ¿no? Nos es permitido violar esta ley, pero hay una correspondencia de eso, ¿no? Porque si hablamos de los resultados, ¿no? Porque si vivimos en un mundo donde somos seres que nos relacionamos
tenemos que tener amor por el otro y eso es bastante complicado, ¿no? Muy complicado. Para mí, yo he tenido una armonía muy, muy potente con el placer por casi toda mi vida, porque, ¿sabes? Soy un tipo 7 transmisor, tengo un 1 dentro que es demencial, complicadísimo, pero a la vez aprendo muchísimo, porque como una antítesis del 1, los odiaba, no que no los odiaba, éramos muy diferentes, pero ahora tengo muchísimos en mi vida y aprendo muchísimo, porque valor, ética, moral, uno se aprende del otro, ¿no? De eso se trata, es como lo veo, ¿no? Muchas gracias. El tema de la angustia, pues ya lo hablaremos y lo diseccionaremos, pues se nos está haciendo un poquito tarde y no quería dejar a nadie. Me gustaría escuchar a Lidia, si te parece. Te reiniciamos el audio, Lidia. A ver si te podemos escuchar. No, parece que no. Bueno, Luz. ¿Aló? Ah, sí. Hola, Lidia. Hola. ¿Querías comentar algo, hacer algún comentario? Conseguir el video. ¿Cómo estás? Estamos bien. La verdad me encantó lo que he escuchado, me ha servido y pensaba en algo que siempre he escuchado por ahí, que es lo que no me gusta de mí, lo que no me gusta de ti, lo corrijo en mí. Y con eso me ha servido mucho para lograr armonía en muchas cuestiones, ¿no? Porque generalmente sí, ninguno somos dueños de la verdad, pienso. Todos tenemos nuestra verdad, pero no es la verdad. Entonces, en la medida en que yo entienda eso, puedo llevar armonía porque no quiero modificar nada, ni nadie a mi alrededor, sino comprenderlo, como decía Nasli perfectamente, comprender las situaciones, las personas, pero a conciencia, para no tratar pues de modificar eso y crear una desarmonía en mí. La verdad, valiosísimo, no esperaba tanto porque pues no conocía, entonces, pero me ha encantado. Espero continuar compartiendo con ustedes. Me encantó conocerte, ¿sabes? Bueno. Gracias. Muchas gracias. Luz. No, a ustedes. Luz. Mi hermanita está por ahí. Yuji. Bueno, esto Cris Moreno. Ah, ¿ya tenemos a Luz? No. Vale, Cris Moreno, ¿qué tal? Nos guías. Bueno, yo agradecer a Naldi su intervención y bueno, me quedo con algo que ya había escuchado a bastantes que es el tema del respeto. El respeto como algo que es nuclear para vosotros, ¿no? Y qué maravilla. Y descubriendo y viendo, ¿no? Ese uno que hay en mí, ¿no? Isa, que tú comentabas que todos y cada uno tenemos un uno. Eso es. Seamos o no eneatipo 1, muy, muy interesante. A mí es un eneatipo que me produce particular ternura, o sea, porque es un compromiso el suyo con el intentar traer perfección a un mundo imperfecto que es digno de admiración, vaya. Es muy Las bonito. leyes a los unos les hacen descansar cuando voy a traer a Mario Fernández, que quiero que conozcáis, que es un compañero mío de estudio de leyes, que va a ser el que nos va a hablar de las interacciones, que es un 1. Y bueno, se pasa, ya es doctor en farmacia, ya tiene todo arreglado en la vida y tal, ¿sabes? Y entonces solo estudia leyes universales. Ha ido muy bien. Sobre todo el primero que leímos, que se llamaba Aceptología, la ciencia para quien no quiere sufrir más. ¿Te acuerdas, Nasli? Bueno, te acuerdas, Nasli, si tú la viviste mucho antes que yo, ¿no? La aceptología, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Tuve la fortuna de conocer al maestro Gerardo, de ser su discípula. Fuimos los primeritos de tenerlo ahí, o sea, eso no veíamos la hora que llegara el mes para tenerlo ahí al frente, transmitiéndonos su imperturbabilidad. Era un ser imperturbable, amoroso, transmitiéndonos todo. O sea, tuve la fortuna de
de estar con él. Una en gran todos fortuna, los- una gran una fortuna. gran fortuna. Ujú. Muy bien, Jaime, ¿querías comentar algo y tal? Y ya contigo nos despedimos. Creo que le he dado luz a todos. No, no te oímos. A ver, espera, te reinicio. Sí, Jaime. Sí. Aló, ¿me escucha? Sí. Sí, bueno, no, yo quería decir, no tiene- No. ojalá esta charla, esta No, conversación. no te oyen, no te oyen. No. Baje el teléfono. Aló, Ya. ¿ya me escuchan? Bueno, las personas que no conocen el Enneagrama y que fueron invitadas hoy, ojalá se animen y conozcan esta gran herramienta del comportamiento humano y del conocimiento de nosotros mismos. Yo tuve la oportunidad de hacer, y seguramente por eso juntas y de las fechas que hablan, seguramente ellos no, de conocer las 9 tipologías del Enneagrama. Y fuera de eso, Dora de las... Jaime, lo siento, pero no te escuchamos. No te escuchamos. Pero nos encantará escucharte en otro momento. Son aquí tengo a las personas en España muy tarde ya. Me propuse con Jorge de terminar a las 10. No ha habido manera. Estaremos viéndonos en otro momento. Muchísimas gracias, Nasli. Un millón de gracias por tu tiempo, por tu energía, por tu amor y por ser un ejemplo y tal, ¿sabes? Para muchos que queremos o estamos intentando hoy juntos y contigo en trascender un ego tan difícil o estar en ello, porque manda narices, como tú dices, ¿no? No se trata de un fin de semana de trascendencia, ¿verdad? No, no, muchas De gracias. toda Isa, la santa vida y tal con ello, todos los ¿verdad? días. Eso. Y de saber que cada día subimos un peldaño y que podamos bajar 3, pero sabemos que volvemos y subimos 2, pero que ya abajo no vamos a estar, porque ahí vamos a estar observándonos y ya sabemos cuándo reconocemos la ley de armonía. Muy bien. Entonces, muchas gracias por invitarme, Isa. Ha muchas sido un gracias placer a todas las personas y bueno, que oye, atendieron te el pienso volver a llamado. llamar, que sepas, va a Con venir mucho Germán gusto. dentro de 2 jueves a darnos la ley de la evolución y el 8. No, aquí Con lo cual, estaré ya estás presente. invitada, Sí, y gracias. así como todos los que estáis aquí y tal. Y bueno, pues nada, pues aquí hora de irse a la camita o a ver el fútbol o a cenar y tal. Y allí pues a la hora de continuar con vuestro día, un beso enorme a todos. Beso, Muchísimas gracias. gracias. Gracias Adiós. a todos. Adiós.